Capítulo 137. Ángel Guardián. Finalmente estás aquí, dijo una voz justo al lado de ellos, haciendo que Martina y Akiko saltaran de la sorpresa. Axel. Martina se sintió sorprendida y aliviada al ver al chico. Los dementores son criaturas que siempre la han puesto de los nervios. Incluso cuando solía verlos en las películas cuando era niña. Desafortunadamente, son muy reales en este mundo y ella también ha tenido múltiples encuentros con ellos. Lo bueno es que Axel siempre ha estado presente con ella cada vez que sucedió, por lo que su presencia le resultó bastante tranquilizadora. ¿Desde cuándo estás aquí? ¿Cómo está la situación?, preguntó Akiko. Ambas chicas ya son conscientes de sus habilidades de sigilo, por lo que nadie comentó sobre el pequeño susto que les acaba de dar, o tal vez simplemente estaban demasiado avergonzados para mencionarlo. He estado aquí por un tiempo. Y no tiene buena pinta. Axel miró el caos que se avecinaba mientras daba un análisis detallado de la situación. Su número está aumentando, Dios sabe cómo, y la contención es difícil porque hay demasiadas ventanas, pasillos y puertas en este maldito corredor. Además, estos dementores son algo poderosos. Los Patronus no duran mucho delante de ellos. La mano de obra está demasiado dispersa tratando de proteger todas y cada una de las salidas. Algunos dementores podrían superarlos a este ritmo antes de que puedan sellar completamente este lugar. Axel había estado haciendo su entrenamiento habitual cuando se dio cuenta de que algo andaba mal cuando vio a aurores y guardianes ninja de todo el castillo siendo llamados aquí. Simplemente lo había seguido para ver a qué se debía tanto alboroto. Después de llegar, simplemente los vio luchar mientras comían palomitas de maíz. ¿Qué te tomó tanto tiempo?, le preguntó a Akiko. Deberías haberte dado cuenta de todo esto antes, dijo, aludiendo a su secreta afinidad con la oscuridad. Akiko asintió. Hice. Pero en este caso no puedo hacer mucho debido a las circunstancias. Así que he estado tratando de encontrar a Martina. Ella explicó. Encontrar a Axel era casi imposible, por lo que pensó que sería más fácil encontrar a Martina. Pero nadie pudo decirme dónde estaba, dijo, con un dejo de queja en su voz. Akiko podría ayudar a mediar en esta situación, usarlo en público estaba fuera de discusión ya que era tabú, al igual que las artes oscuras. Por eso había decidido buscar a Martina. Martina pareció disculparse. En realidad, llevo unos días dentro de mi laboratorio. He estado trabajando en algo nuevo. Ella explicó. El incidente de Navidad fue una especie de llamada de atención para ella. Fue secuestrada en su propia casa y casi violada. Si no fuera por Axel, ella estaba perdida. Le hizo darse cuenta de que este no era un mundo de fantasía. Todo aquí era muy real. Había estado dando por sentado su vida. Se le dio una gran oportunidad. Una vida por la que cualquiera mataría, regalos por los que cualquiera mataría, una familia por la que cualquiera mataría. Y lo había estado desperdiciando todo simplemente haciendo el tonto y siguiendo sus pasatiempos. Tomemos como ejemplo a Axel. Hace 2 años, lo había visto teniendo dificultades incluso para caminar. Ella lo había visto luchar incluso para lanzar hechizos básicos correctamente. Y hoy, podría derribarla antes de que ella tuviera tiempo de parpadear. Es alguien que está usando adecuadamente todo lo que tiene. Observar a Axel le hizo darse cuenta de quién podría haber sido si hubiera afilado todas las armas de su arsenal. Y también le hizo darse cuenta de por qué seguía débil. Era porque tenía miedo de su propio potencial. Solo hasta que vio a Axel se dio cuenta de que todavía podía ser quien es, incluso si es mucho más poderosa. Así que ¿qué hacemos?, Akiko le preguntó a Axel. Parecía confiar en el juicio de Axel. Martina dio un paso adelante en ese momento. Chicos, me gustaría encargarme a todos solo, por favor. Ella pidió. Axel la estudió y notó algo diferente en ella. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. ¿Lo estás aceptando, eh? Martina se sorprendió al principio, pero luego se limitó a suspirar. ¿Soy tan fácil de entender? Al menos para mí. Solo para él, dijo Akiko, un poco molesta por no saber de qué carajo estaban hablando estos dos. Axel le puso una mano en el hombro. Déjala hacer lo suyo. Vieron cómo Martina sacaba su bastón. El que usa cuando maneja magia pesada.
Primero, lanzó una pantalla que bloquea la visión alrededor de los tres, haciéndolos invisibles para los demás, seguido de un hechizo silenciador para asegurarse de que no sean notados cuando ella lanza su magia. Luego, trazó un amplio arco circular con su bastón. Una poderosa magia surgió de ella, haciéndoles volar el cabello hacia atrás debido a la gran cantidad. Miró a Axel con una sonrisa, antes de mirar hacia adelante nuevamente. Custos. Angelorum. Y con eso, el mundo parecía haberse vuelto blanco. El círculo mágico que había dibujado en el aire brilló antes de que una figura saliera de él. Era una silueta completamente corpórea de un guerrero envuelto en una capa, empuñando una daga y una varita en sus manos enguantadas. La pura luz que irradiaba era tan intensa que iluminó todo el pasillo de principio a fin, haciendo que la atención de todos se centrara en él. ¿Qué? ¿Qué es eso? Mirar. Los dementores están retrocediendo. En efecto. Los dementores, que no podían ser detenidos ni siquiera por los numerosos patronus y jutusus de los ninjas y guardianes, habían dejado de avanzar y ahora estaban retrocediendo por su cuenta. Martina apuntó con su bastón al ejército de dementores. Ir. Sin embargo, la figura corpórea parecía tener una actitud propia. No corrió de la manera correcta. Miró a Martina con la cabeza ladeada, como si todavía estuviera decidiendo si hacer o no lo que ella le pedía. Martina parpadeó. Por favor. Ella añadió. La figura se encogió de hombros mientras comenzaba a flotar perezosamente hacia los dementores, y luego, de repente, desapareció, reapareciendo directamente en medio de los encogidos dementores. La varita y la daga en sus manos brillaron y los dementores fueron literalmente cortados en pedazos, desapareciendo de la existencia. Maldición. Axel quedó asombrado por el puro poder del hechizo. Pero, por alguna razón, la silueta corpórea le parecía bastante familiar. Los magos y ninjas quedaron estupefactos cuando la figura corpórea comenzó a limpiar a los dementores. Habían estado tratando con todas sus fuerzas de contener a los dementores, y de alguna manera, esta figura corpórea simplemente los erradicó con mucha facilidad. Por Merlín. Chilló Flitwick. ¿Cómo es eso posible? Murmuró McGonagall. ¿Es esto un sueño? No lo podían creer. Los dementores habían sido denominados criaturas mortales, lo que significa que no podían ser asesinados. Y, sin embargo, aquí estaban, presenciando cómo limpiaban a cientos de ellos delante de sus ojos. ¿Qué es ese hechizo? Preguntó Akiko fascinada. ¿Es un Patronus? Martina sacudió la cabeza y observó cómo la figura destrozaba a los dementores. Eso no es un Patronus. Ese es mi ángel de la guarda. Dijo mientras miraba a Axel con una sonrisa. Akiko miró la figura corpórea, y luego a Axel, y abrió mucho los ojos. Ahora que prestó más atención, los movimientos y la actitud del ángel guardián eran terriblemente similares a los de cierta persona que conocía. Akiko agarró la mano de Martina y la miró intensamente. ¿Puedes enseñarme el hechizo? Te compensaré adecuadamente. Martina se sorprendió, pero luego sacudió la cabeza, pareciendo avergonzada. Lo siento, pero no puedo. Es un hechizo personalizado. Solo funcionará para mí. Necesitas proyectar una abrumadora sensación de estar protegido para que el hechizo se manifieste. Explicó, mirando a Axel. Al igual que los patronus se crean usando los sentimientos positivos de los recuerdos felices, Martina creó este ángel guardián usando los sentimientos intensos que había sentido cuando Axel se había protegido de ser secuestrado en Navidad. Pero Axel no estaba prestando atención. Porque en este momento, algo más había surgido, captando su atención por completo. Miró al espacio vacío con el ceño fruncido. Misión principal. Proteger Hogwarts. Objetivo. Los dementores eran solo una distracción. El ataque principal se lanzará desde el bosque prohibido. Tu misión, si decides aceptarla, es detener el ataque y recuperar con vida el activo Rose Potter. Maldita sea. Axel suspiró. Por supuesto que no fue tan fácil. ¿Qué es? Preguntó Akiko al notar su reacción. Axel tenía una expresión de preocupación en su rostro. Bueno, esto fue solo una distracción. El principal ataque viene de otra parte. Él les dijo. ¿Dónde está? Vamos. Axel vaciló. Estaba debatiendo si pedirles ayuda. La última vez, sabía a qué se enfrentaban.
Pero esta vez se proporcionó muy poca información. Ustedes quédense. Sería peligroso. Él les dijo. Ambas chicas parecieron ofendidas por eso por alguna razón. ¿Estás intentando ser mi abuelo?, preguntó Akiko, luciendo molesta. Estaba realmente cansada de la sobreprotección de su abuelo. No podía soportar que Axel hiciera lo mismo. No te dejaré ir solo, dijo Martina, luciendo decidida. Ninguno de ellos pensó siquiera en pedir ayuda externa. No querían a nadie más que ellos tres. Tal como estaban las cosas, los tres eran más efectivos que cualquier otra fuerza en Hogwarts debido a sus especialidades. Y no podían utilizar esas especialidades en presencia de un extraño. Suspiro, vámonos. Justo cuando estaban a punto de irse, Akiko de repente dejó escapar un gemido ahogado y cayó al suelo. ¿Qué? Axel rápidamente la atrapó antes de que se golpeara la cabeza. Akiko. Martina también se quedó desconcertada, ya que entró un poco en pánico. ¿Qué pasó?, preguntó Axel. Akiko estaba jadeando en este momento y tenía los ojos muy abiertos. Algo terrible. Tenemos que irnos, ya. Instó, ya corriendo hacia la ventana más cercana para saltar. Esperar. Tomará demasiado tiempo, dijo Axel, deteniéndola. Ya tenía la ubicación en su cabeza. Todavía no es perfecto, pero no tenemos otra opción, dijo, ofreciendo una mano a cada uno de ellos mientras comenzaba a concentrarse. Estaba planeando volar hasta allí en una escoba, pero si se puede confiar en los sentidos de Akiko, no tienen tiempo para eso. Akiko y Martina no cuestionaron lo que estaba haciendo Axel. Simplemente lo agarraron de la mano y le permitieron hacer lo que sugiriera. Oclumancia máxima. Manos mágicas. Axel cerró los ojos y entró en un estado de extrema concentración. Viaje arcano. Martina y Akiko se alarmaron al ver que sus cuerpos se desvanecían gradualmente en el espacio. Ahora, prepárate. Estamos a punto de lanzar el verdadero ataque contra su escuela, dijo Voldemort, mientras Lockhart comenzaba a moverse. Oye. ¿Qué estás haciendo? Rose luchó aún más. Deseaba tener su varita con ella ahora mismo. O deseaba poder hacer magia con varita mágica. Pero, ay. Si tan solo fuera así de fácil. Tus vanos intentos me divierten, Rose Potter. Así saciaré tu curiosidad. Hasta ahora, solo he podido enviar criaturas tan tangibles como simples dementores a tu mundo. Pero ahora con tu conexión puedo hacer mucho más. Ahora mismo, estoy a punto de enviar un ejército de Demogorgons a tu mundo, dijo Voldemort, riendo con maldad. ¿Demogorgon? Rose nunca había oído esa palabra hasta ahora, pero sonaba siniestra. Lockhart sonrió malévolamente. Un Demogorgon es lo suficientemente poderoso como para destruir Hogwarts. Y a principios de este Halloween, incluso pudimos convocar uno pagando un precio enorme. Lástima que Dumbledore de alguna manera evitó la catástrofe, pero ahora, usándote, podemos convocar a todo un ejército. Incluso conquistar toda Gran Bretaña no será difícil ahora, explicó, preparando el ritual. Lockhart murmuró extraños encantamientos en un idioma desconocido antes de extraerle sangre a Rose. A pesar de su lucha desesperada, el ritual aún estaba activado. Los ojos de Rose se abrieron como platos. Pero ella no podía ver. Sus ojos se habían vuelto negros como boca de lobo, sin blanco. Un poder desconocido surgió a través de ella, pero en su lugar fue utilizado por el círculo ritual. Ella gritó. Un dolor punzante maldijo a través de su cicatriz, que rezumaba un brillo negro. Su conciencia se desvaneció cuando su conexión con Netherworld se utilizó para activar el círculo mágico, creando una grieta en el espacio. Está funcionando. Ja 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 ja. Se había establecido una conexión directa con el inframundo. Uno lo suficientemente fuerte como para transferir mucho más que solo dementores. Una gran cantidad de oscuridad comenzó a brotar de la grieta negra que se había creado en el círculo ritual. Una enorme mano negra y esquelética emergió, con dedos largos y puntiagudos, seguida por el resto del cuerpo del Demogorgon. Al instante, la vegetación circundante comenzó a marchitarse, visible a simple vista. Las aves, animales e insectos de los alrededores comenzaron a caer, su débil mente incapaz de soportar la presencia de esta entidad que podría clasificarse por encima de XXXXX.
A pesar de que tenía los poderes de la oscuridad y un grado de inmunidad otorgado por Voldemort, a Lockhart todavía le resultaba difícil respirar. Le temblaban las rodillas. Pero no fue suficiente. Poco a poco comenzó a surgir otro Demogorgón justo después del primero. Tan pronto como entró el segundo Demogorgón, la atmósfera se volvió 2 veces más mortal, la presencia de 2 Demogorgons se amontonó. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Otro Demogorgón comenzó a emerger de la grieta. Ja 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 ja. Voldemort estaba eufórico. Una vez que tenga un ejército de Demogorgons aquí, ni siquiera ese fósil de Dumbledore podría detenerlo. Y esto fue solo el comienzo. Ahora que tenía a Rose Potter, incluso podría entrar al mundo él mismo con suficiente investigación. Y el principal beneficio. Ahora tenía a la hija de esa mujer como rehén. Finalmente tendría que salir ahora. De este modo. Nadie puede detenerme ahora. Proclamó. Un ejército inmortal e invencible, una forma de entrar en este mundo y una manera de deshacerse finalmente de su enemiga jurada Billy Potter. Realmente, nadie podría detenerlo ahora. Piensa otra vez. En ese momento, una voz sonó no muy lejos de ellos. Capítulo 138. Ataque a Hogwarts 2. Axel, Akiko y Martina aparecieron a poca distancia del área designada. Estaban aquí. Martina miró a su alrededor. ¿Es este realmente el bosque prohibido? Ella preguntó. Los árboles aquí eran mucho más grandes y densos de lo habitual, lo que oscurecía los alrededores. El bosque prohibido no parecía tan prohibido. Sí. Aunque es mucho más profundo. Dijo Axel. El bosque prohibido es enorme. Y el lugar donde entrenan Axel y Akiko está en la capa más exterior del bosque, por lo que Axel nunca se había aventurado tan lejos en ese lugar. Simplemente se podría decir que apreciaba su vida y tenía algo de sentido común. Akiko cerró los ojos. Tenemos que darnos prisa. Ella instó. Esperar. Axel le puso una mano en el hombro. Sabía que no tenían tiempo, pero era necesario tomar precauciones. Antes de entrar, quiero que sepan que probablemente nos enfrentemos a Voldemort. Y tiene a Rose Potter como rehén. ¿Qué? Oh no. Razón de más para darnos prisa. Dijo Martina. Por supuesto. ¿Cómo podría olvidarlo? Rose Potter fue la chica que vivió. Por supuesto que Voldemort intentaría conseguirla todos los años. Los cambios masivos en el canon le habían dado la idea errónea de que no tenía que preocuparse de que los eventos del canon se repitieran. Pero incluso si no sucedieran, había olvidado que Rose Potter y Voldemort seguían siendo los enemigos del otro. Akiko, por otro lado, estaba aún más sorprendida. ¿Morir? ¿Como en tu anterior señor oscuro? ¿No se ha ido? Axel negó con la cabeza. No lo es. Entonces, necesitamos disfrazar tus apariencias antes de irnos. Se enfrentaban a Voldemort. La entidad más peligrosa en 2 mundos. Ya se suponía que no iban a poder matar al tipo. Entonces es imperativo que oculten sus identidades, para que el loco no los persiga por intentar interferir con sus planes. Tras su recordatorio, sus rostros estaban cubiertos con máscaras y se pusieron capuchas sobre sus cabezas. El pasado Halloween, Martina había diseñado ropa especial para ellos. Su material base era la piel de basilisco, que podía brindar una gran defensa contra ataques tanto físicos como mágicos. Pero esa era solo una de sus muchas características. Algunas otras características serían que eran autolimpiantes y podían cambiarse con la vestimenta que deseara. Los 3 estaban actualmente vestidos con su traje de combate. Axel con una sudadera con capucha negra, jeans negros, botas negras, guantes sin dedos y una máscara que le cubría el rostro hasta los ojos. Martina vestía una capa púrpura y Akiko vestía un atuendo ninja estándar que se ajustaba a su voluptuoso cuerpo. Ambas chicas parecían tener más preguntas, como por ejemplo, ¿cómo diablos sabía toda la información que acaba de mencionar? Pero lo mantuvieron por ahora, ya que tenían asuntos más urgentes entre manos como tal vez salvar a Rose, Hogwarts, Brittany World. Sin perder más tiempo, Axel los condujo hacia el lugar del desastre. Frente a ellos había otra parte del bosque, que parecía bastante normal. Axel no pudo detectar ninguna anomalía en el interior. Las barreras estaban bloqueando la detección más adelante. Esta es una de las razones por las que Voldemort es una entidad temible. Aunque no puede hacer nada directamente, aún puede instruir a sus seguidores sobre cómo crear barreras de este calibre.
Akiko solo pudo sentir las anomalías porque se había entrenado para estar en sintonía con el elemento yin básico de la naturaleza, algo que ningún otro ninja puede igualar. Martina tenía una expresión de preocupación en su rostro. Hay algunas barreras oscuras más adelante. Puede que me lleve algún tiempo descifrarlos. No hay necesidad, dijo Axel. Ojos arcanos. Manos mágicas. Rompiendo protección. Sin rastro. Estas barreras podrían ser difíciles de romper para Martina debido a su naturaleza desconocida, pero las barreras en sí no eran demasiado fuertes ya que quien las instaló no es tan hábil. Silbido. Tan pronto como entraron, se dieron cuenta de la gravedad del asunto. Martina jadeó y se le doblaron las rodillas. Pero incluso antes de ver a las criaturas, sintió que una depresión severa golpeaba su mente y su esencia misma, su alma, parecía escaparse de ella. Akiko se agarró la cabeza con dolor debido a la enorme perturbación en el elemento. No se vio afectada por la presencia de los Demogorgons, ya que la oscuridad era su afinidad, pero estaba en sintonía con la oscuridad y el elemento yin de este lugar era simplemente demasiado caótico. Había una atmósfera espantosa dentro de las salas. Incluso desde la distancia podían ver 3 siluetas gigantes. Criaturas esqueléticas de 15 pies de altura, envueltas en capas andrajosas y tenues hechas de oscuridad. Sus huesos grises y traslúcidos cubiertos de carne podrida son visibles en las partes descubiertas. Infusión ligera. Fumus Netorem. Axel produjo humo infundido con magia de elemento ligero. Una vez que las rodeó, los horribles efectos secundarios de la presencia del Demogorgón disminuyeron un poco, permitiendo a las chicas la oportunidad de ajustar su estado mental. Realmente fueron tomados por sorpresa por el efecto combinado de 3 Demogorgons. Son 3. Susurró Martina en estado de shock. Casi habían muerto manejando solo uno. Ahora veía a 3 de ellos frente a sus ojos. Vienen más, dijo Akiko con urgencia. Demasiados. Aceleraron sus pasos. Pronto los densos árboles se separaron para dar paso a un enorme claro rosa. Martina casi corrió hacia adelante, pero Axel la arrastró hacia atrás. Pero en realidad no podía culparla por su comportamiento imprudente. Porque en medio del claro había un enorme círculo ritual, en el que yacía Rose Potter. Tenía los ojos muy abiertos, pero lo único que se podía ver dentro de ellos era oscuridad. Las venas eran visibles en su cara y cuello, y una oscuridad casi palpable parecía rezumar de ella. Arrodillado justo fuera del círculo estaba Gilderoy Lockhart, con un pequeño libro encima de sus manos. Al ver tal situación, por supuesto que Martina querría apresurarse y salvar a Rose. Pero también tenían que considerar la existencia de las 3 criaturas que custodiaban ese círculo, y la cuarta que aún estaba saliendo, sin mencionar a Lockhart. No podían actuar imprudentemente. En realidad, las cosas ponen en peligro la vida en este momento. Axel rápidamente les dio instrucciones específicas. Verdadera invisibilidad. Silencioso. Reducción de presencia. Axel no solo lanzó estos hechizos sobre sí mismo, sino también sobre Martina, antes de dirigirse hacia Rose. Podían escuchar una voz aterradora proveniente del interior del diario, donde se veían 2 ojos rojos. Incluso desde la distancia, podían sentir la presencia espeluznante y maliciosa que no podía ser otro que Voldemort. ¿Qué pasa con este hombre? Primero un relicario y luego un diario. A pesar de la intimidación, Axel tuvo que cuestionar la elección de posesión del Señor Oscuro. Voldemort se rió. Nadie puede detenerme ahora, proclamó. En ese momento, Akiko apareció a cierta distancia de Voldemort. Piensa otra vez. Pero su apariencia en ese momento era completamente diferente. Tenía una capa de oscuridad que la rodeaba, impidiéndole la influencia de los Demogorgons. Este era un nuevo jutsu que había desarrollado especialmente para estas criaturas. Dado que Darkness era la afinidad de Akiko, ella era la menos propensa a los ataques de los Demogorgons. Por eso fue ella quien creó la distracción. Lockhart se puso de pie abruptamente. ¿Quién eres? ¿Un shinobi? Voldemort entendió que la persona frente a él era un shinobi. Pero ni siquiera él esperaba que su plan fuera descubierto tan pronto. Y lo que era más peculiar era el hecho de que este shinobi no parecía haberse afectado por la presencia del Demogorgon. Ah, me sorprendes, shinobi. Afinidad con la oscuridad. Uno no muy inferior al mío. Dijo con interés.
Extraño. Demasiado raro. ¿Pudiste sentir la perturbación, no? ¿Cómo te llamas? Akiko negó con la cabeza. No estoy diciendo. Dijo simplemente. Incluso su voz estaba disfrazada. Ella podría ser cualquiera de los cientos de mujeres ninja presentes en este momento en Hogwarts. Voldemort se rió. Me parece bien. Entonces, Jin Shinobi, te contaré el mío. Soy Lord Voldemort. Y como tienes un talento tan raro, te daré dos opciones. Únete a mí o muere. Akiko volvió a negar con la cabeza. No haré ninguna de las dos cosas. Voldemort, que todavía esperaba una respuesta dramática de ella al escuchar su nombre, se enfureció. Matar. Ordenó a los 3 Demogorgons, y al cuarto, que ya había surgido. Pero Akiko no parecía muy preocupada por eso en absoluto. Ella solo miró a Voldemort como si esperara algo. No. Ella no estaba mirando a Voldemort, estaba mirando al pasado. A él. ¿Lo hiciste? Su mirada pareció preguntar. Solo entonces Voldemort y Lockhart empezaron a darse cuenta. Una luz intensa ya había comenzado a irradiar desde el bastón de Martina. Era tanto que ni siquiera el hechizo de invisibilidad de Axel podía ocultarlo. Mientras Akiko distraía de Voldemort y Lockhart, Martina se había estado preparando para lanzar su hechizo del Ángel Guardián, uno incluso más poderoso que el que lanzó en Hogwarts. Y era necesario. Después de todo, se enfrentaban a criaturas superiores a XXXXX. Cubierta por la magia de Axel, junto con su extrema sensibilidad a la magia, podía ejercer emociones mucho más poderosas en su hechizo. Angelus Custos. El hechizo estaba completo. Y esta vez, el ángel guardián formado era más pequeño que la última vez. Pero... pantalla área. Una vieja cacofonía de chillidos fue producida por los enormes Demogorgons al sentir la amenaza inminente de la figura corpórea que comenzaba a tomar vida. Una luz cegadora llenó el lugar, borrando toda la oscuridad. El ángel guardián miró hacia adelante a los Demogorgons mientras giraba sus hombros y crujía su cuello, como si esta vez se pusiera serio. Luego lentamente comenzó a caminar en el aire hacia los Demogorgons, como si subiera las escaleras. Pantalla área. A pesar de la enorme diferencia de tamaño y la diferencia numérica, fueron los Demogorgons quienes retrocedieron unos pasos. Al mirar la escena, Axel asintió con satisfacción. Primero, Akiko los distrajo lo suficiente como para que Martina pudiera lanzar su hechizo con éxito. Ahora, el hechizo de Martina debería distraerlos lo suficiente como para recuperar a Rose. Rápidamente se dirigió hacia el círculo ritual donde yacía Rose. Todo iba como había pensado. Pero claro, hubo un pero. Algo inesperado sucedió justo cuando se acercaba al círculo ritual. El círculo ritual de repente comenzó a producir zarcillos de oscuridad. Y esos zarcillos fueron atraídos por el colgante que llevaba alrededor del cuello, rompiendo su invisibilidad. Mierda. Capítulo 139. Axel Unt. Desaparecido. Poco después de que Axel usara Arcane Travel para irse, el ángel guardián de Martina se desvaneció lentamente después de diezmar a todos los dementores. Los profesores, senseis, aurores y ninjas contemplaron la escena con miradas estupefactas. Santo Merlín. Alice Longbottom se tapó la boca, que quedó abierta. Solo, ¿qué diablos era esa cosa?, murmuró Yamamoto Sensei. Matar a los dementores. Pensar que es realmente posible. Flitwick todavía estaba asombrado. Su mente estaba llena de posibilidades. Quería investigar más este hechizo. No podría haber sido un Patronus, ¿verdad?, se preguntó el profesor balbuceo. Era un poco como un Patronus, pero los Patronus irradian emociones positivas. Esa cosa, cuando miró hacia nosotros, me dio escalofríos. Dijo Séptima Vector, la profesora de Arimancia. La profesora McGonagall suspiró, sintiendo que le quitaban un peso de encima. Sea lo que sea, me alegro de que estuviera de nuestro lado. Aurores y guardianes ninja, patrullad el castillo. Busque cualquier dementor extraviado que pueda haber escapado. Profesores y senseis, les pido que investiguen la causa de este desastre sin precedentes. No podemos permitir que vuelva a suceder. Hasta entonces, el toque de queda continúa. Pero profesor, seguramente debemos estar encontrando a quien lanzó este hechizo. Intervino el profesor Snape, provocando varios asentimientos. Si somos capaces de aprender este hechizo. McGonagall negó con la cabeza.
Esa no es la prioridad, profesor SP. Y quien quiera que haya sido el lanzador, no creo que podamos encontrarlo si no quiere ser encontrado. Ya estaba satisfecha de que la situación se hubiera manejado sin el director. Dumbledore y Yujiro se encuentran actualmente en una visita diplomática a Estados Unidos, y es un poco complicado para esas potencias viajar de un lado a otro, de un país a otro. Por eso McGonagall no intentó averiguar quién era la persona. Eso fue eso. Todos comenzaron a moverse según las instrucciones. Sin embargo, los problemas de McGonagall aún no se han resuelto por completo. En ese momento, comenzó a ocurrir otra conmoción en Hogwarts. La propia ministra de magia llegó a la escuela, junto con un gran séquito de personas. Bellatrix Black se encontraba actualmente en un estado de pánico y conmoción extremos. ¿Lo que dijiste, es todo cierto?, le preguntó a Gorski, mientras corría hacia adelante tan rápido como sus piernas se lo permitían. Gorski tenía dificultades para seguirle el ritmo debido a su edad. Él suspiró. Por supuesto que es. ¿Qué ganaría con mentir? Le había contado todo por qué Axel estaba actualmente en peligro. Bellatrix apretó los dientes. Axel podría estar en grave peligro. Y todo fue culpa suya. Tristan nunca le había revelado mucho. Todo lo que sabía sobre el hombre era que había abandonado la Atlántida debido a una organización y luego fue asesinado cuando regresó. Nunca había pensado que tendría alguna conexión con Axel. Oh, qué equivocada estaba. ¿Quién hubiera pensado que Tristan en realidad le había robado algo importante a Kraken? Y tampoco había pensado que esa cosa importante era en realidad el colgante que Tristan siempre había usado alrededor de su cuello. Aparentemente, el colgante es una especie de llave de acceso a otro mundo y a la organización le tomó mucho tiempo y esfuerzo abrirlo y encontrar una manera de usarlo. Justo cuando iban a tener éxito, Tristan se abalanzó y robó la llave. ¿Qué demonios? Nunca había imaginado que Tristan tuviera un rencor tan profundo con la organización. Y como nunca consiguieron la llave, van a suponer que Axel podría tener pistas de su paradero. Ese todavía no es todo el asunto. La madre de Axel, y la verdadera amante de Tristan, no era un don nadie. La perra era en realidad la princesa heredera de la Atlántida. Tristán, evitarías a todas y cada una de las mujeres como a una plaga, y cuando amabas a alguien, era a la maldita princesa de la Atlántida. A Bellatrix le dolía la cabeza. Dado el hecho de que Atlantis estaba haciendo todo lo posible para usurpar el trono, no hay manera en el infierno de que dejen que un heredero legítimo viva en paz. En ese momento, la profesora McGonagall y otros profesores y senseis finalmente habían llegado para recibir a la ministra y su enorme fuerza de Tweezers. Solo unos pocos habían ido a investigar la causa del incidente del Dementor, ya que parecía una tarea de mayor prioridad. Ministro, esto es de lo más inesperado. Tal vez podrías habernos avisado antes de traer un ejército. No tengo tiempo para esto, dijo Bellatrix, interrumpiendo a McGonagall. Solo díganme, ¿cuándo vieron a Axel por última vez? Ella no tenía tiempo para cortesías en este momento. Fue todo lo que su escudo de oclumancia pudo hacer para evitar que perdiera la cabeza. McGonagall y los profesores fueron tomados por sorpresa con la pregunta bastante inesperada. ¿Axel Hund? ¿Por qué? Hoy es fin de semana, pero ayer lo vi asistir a mi clase, respondió Flitwick. Bellatrix sintió que se quitaba un peso de encima al escuchar eso. Al menos estuvo bien hasta ayer. Pero eso todavía no fue suficiente. ¿Eso significa que ninguno de ustedes lo ha visto hoy? No, pero ministro, ¿por qué usted? Comenzó McGonagall, pero Bellatrix no estaba de acuerdo. Ya le dije, profesor, no tengo tiempo. Solo ordena a todos que lo encuentren. Una vez que lo encuentres, dime su ubicación. Su vida corre peligro. McGonagall entendió que el asunto era serio. A pesar del creciente número de preguntas que tenía en mente, hizo lo que le pedían. Con tanta fuerza y con una actitud tan seria, el ministro seguramente no estaba bromeando. Si la vida de un estudiante está en peligro, entonces también tiene que ser serio. Invoca a Axel Hund en este instante. Ella ordenó. Debe estar en los dormitorios de Slytherin bajo toque de queda. No hay necesidad. Bellatrix no podía esperar tanto. Vámonos nosotros mismos, dijo, comenzando a caminar ella misma hacia los dormitorios de Slytherin. McGonagall y el resto de los profesores se sorprendieron antes, ahora estaban completamente estupefactos. La persona frente a ellos no era cualquiera.
Ella era la ministra de magia. Y uno más poderoso que cualquier otro ministro en la historia de la Gran Bretaña mágica. Ya era fuera de lo común que una mujer así tuviera algún negocio con un estudiante, pero que el asunto fuera lo suficientemente importante como para hacer que el ministro llegara tan lejos, estaba más allá de su comprensión. Y así, los profesores y senseis se encontraron dirigiéndose hacia los dormitorios de Slytherin con una extraña sensación de desilusión. Dormitorios Slytherin. La mayoría de los estudiantes todavía estaban en la sala común, discutiendo extensamente sobre cuál podría haber sido el motivo del repentino toque de queda. Patricia se sentó majestuosamente en el sillón con la barbilla apoyada en el dorso del dedo. ¿Alguna actualización?, ella preguntó. A diferencia de otros, ella sabía por qué se impuso el toque de queda. Pero el asunto era lo suficientemente grave como para que ella y sus seguidores guardaran silencio al respecto. Sí, parece que la situación se ha estabilizado y los aurores han vuelto a patrullar. Por eso nuestro contacto no puede dar más información. Patricia tenía el ceño fruncido. ¿Cómo diablos entraron los dementores a Hogwarts? En ese momento, su seguidora recibió otro dato que la hizo sobresaltarse. Patricia, hay algo más. El ministro. La seguidora no necesitó completar su oración. La puerta de la sala común se abrió en ese momento y la propia ministra de magia entró, seguida por todo un séquito de profesores, senseis, y tuizros y ninjas. Todos los estudiantes en la sala común se pusieron de pie, sus caras se pusieron blancas debido al gran susto. Axel Unt. Que alguien me traiga Unt. Dijo el jefe de la cámara, el profesor Snape dando un paso adelante. ¿Caza? Los estudiantes se miraron unos a otros sin comprender. ¿En qué problema se había metido el tipo esta vez? Todavía estaba bien hasta que fue convocado por el director, pero esto... ¿es un criminal internacional o algo así? De todos modos, muchos aprovecharon la oportunidad para ayudar al ministro. Después de que los estudiantes se fueron a buscar a Axel, hubo un silencio ensordecedor en la sala común, perturbado solo por el impaciente golpeteo del talón de la ministra. Todos los que estaban allí tenían muchas preguntas pero nadie se atrevía a decir nada. ¿Es posible decirnos de qué se trata ahora?, preguntó McGonagall en el silencio. Pero claro, ella no esperaba una respuesta. Bellatrix negó con la cabeza. No, pero tendría que solicitarle que le conceda a Axel una excedencia indefinida. McGonagall parecía querer mencionar el hecho de que pronto habría exámenes, pero el asunto en este momento parecía haber ido demasiado lejos como para mencionar simplemente los exámenes de segundo año en este momento. Pronto, Axel, los estudiantes comenzaron a regresar uno por uno, pero tenían expresiones de vergüenza en sus rostros. ¿Dónde está Unt?, preguntó el profesor Snape. ¿Ha violado el toque de queda? Supuso que esa sería la única razón por la que los estudiantes no podían traer al niño. Los estudiantes intercambian miradas. Profesor, no sabemos dónde está su habitación. Bellatrix casi lanza maldiciones y el profesor Snape se llevó una mano a la cara. ¿Quién aquí conoce la habitación de Unt? Presentarse. Él dijo. Sorprendentemente, esta vez nadie se presentó. Ninguno de los estudiantes sabía dónde carajo estaba la habitación de Axel. Rara vez o nunca lo habían visto en la sala común tal como estaba. De pie entre los estudiantes, Patricia suspiró. Solo ella sabía que Axel Unt en realidad no vivía aquí. Pero no podría decirle esto al ministro en este momento, ¿verdad? ¿Qué se suponía que debía decir? Hice que mis seguidores buscaran en todas y cada una de las habitaciones para encontrar su habitación porque soy un acosador extraño. Sin mencionar que tendría que explicar por qué se quedó callada después de saber que Axel ha estado rompiendo el toque de queda todas las noches durante todo este tiempo. Absurdo. ¿Cómo es que nadie sabe dónde está la habitación de Axel Unt? McGonagall no podía creerlo. Los estudiantes solo pudieron mirar hacia abajo avergonzados. Escaso. Skimpy, ven aquí. Gritó, cuando un elfo apareció frente a ella, pero estaba asustado por la gran cantidad de personas presentes. ¿El profesor llamará a Skimpy? El pequeño elfo chilló. Skimpy, ¿podrías decirnos dónde está dispuesta la habitación de Axel Unt? Skimpy asintió vigorosamente con su gran cabeza. Sigue Skimpy. El elfo rápidamente los condujo por un pasillo sinuoso que estaba lleno de puertas. Finalmente se detuvo frente a una habitación un nivel más abajo.
Aquí está la habitación de Axel Hunt. Todos miraron hacia la puerta con dudas. El lugar donde se suponía que estaba escrito el nombre de Axel estaba vacío, lo que generalmente significa que la habitación aún no ha sido asignada a nadie. La puerta se abrió para revelar que el interior estaba completamente vacío, ni siquiera las pertenencias personales de Axel estaban allí. Una capa de polvo se acumulaba por todas partes. ¿Cuál es el significado de este?, preguntó Bellatrix. Skimpy, ¿por qué está vacía la habitación? Profesor, Skimpy no lo sabe. Axel Hunt nunca se quedará en esta habitación desde la primera noche. ¿Qué? Eso fue aún más sorprendente. ¿Nunca te quedaste un día? Ha estado violando el toque de queda desde el primer día, dijo el profesor Snape, luciendo bastante indignado. A Bellatrix le importaban una mierda sus estúpidas reglas. ¿Dónde ha estado alojado todo este tiempo? ¿Y dónde está ahora mismo? Mierda. Axel maldijo. Rápidamente retrocedió, pero el daño ya estaba hecho. En este momento, estaba rodeado de zarcillos de oscuridad, todos los cuales iban dentro de su pecho. ¿Qué? No solo Axel, incluso Voldemort quedó desconcertado al presenciar el extraño fenómeno. Pero su sorpresa fue varios grados mayor. Conexión perfecta, como el año pasado, tú. Eres el intruso que se coló en mi base de Londres. Voldemort no tardó mucho en conectar los puntos. El año pasado, alguien había irrumpido descaradamente en su base, solo para descubrir que había entrado en el lugar equivocado. Entonces el intruso tuvo el descaro de decir, lo siento, dirección equivocada, antes de proceder a partir. Solo que ese intruso había logrado de alguna manera activar su círculo ritual, que generalmente requería una gran cantidad de recursos para activarse. Finalmente apareces de nuevo, dijo Voldemort. Axel maldijo internamente. Así que eso se trataba. El verano pasado, había estado buscando el paradero de la organización en Londres ya que no sabía que en realidad estaba en la Atlántida. Por lo tanto, terminó encontrando otro grupo de individuos sospechosos. En ese momento, debido a que había sido sanado recientemente, se sentía invencible. Había entrado descaradamente al lugar, atravesando barreras, solo para darse cuenta de que esta no era la organización que estaba buscando. Sin pensarlo, había abandonado el lugar. En lo que respecta a organizaciones criminales, había visto muchas en el mundo Muggle. No importaría si también hay algunos en el mundo mágico. En ese momento, mientras corría, sintió que su colgante había vibrado por un momento. Pero no había pensado simplemente que fuera su imaginación. Ahora, al ver la misma reacción, pero mucho, mucho más fuerte, se dio cuenta de que en realidad era real. Voldemort se rió. He estado tratando de encontrarte, intruso. Finalmente nos encontramos. ¡Puaj! Axel parecía asustado. Lo siento, no me gustan los libros hablados. Fin del vídeo. Con esto terminamos el vídeo. Recuerden suscribirse y dejar su like para que mi contenido pueda llegar a más personas. Si quieren ver las nuevas historias y las continuaciones de las demás teorías primero que nadie pueden visitar mi Patreon, para apoyarme y poder mejorar la calidad de mi contenido, por el precio de $2 por mes, y poder ver todas las teorías que quieras. Link en mi perfil y en la descripción del video. Sin más que decir me despido. Chao.